He visto hace poco un par de vídeos en cuyos títulos dicen: PewDiePie se volvió artista en 100 días, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo PewDiePie se convirtió en mejor artista que la mitad de la comunidad de arte de la noche a la mañana? Spoiler, no lo hizo. Mientras escribía este guión veo que hace 10 horas el famoso youtuber ha subido un vídeo llamado Dibujé cada día por 365 días, en el que nos hace un pequeño resumen de todo lo que ha estado haciendo y los pasos que ha estado siguiendo. Spoiler, es decepcionante. Este tipo de vídeos funcionan bien y son llamativos, tanto por parte del youtuber famoso como por los pequeños que, como rémoras, pretenden subsistir tirando de su contenido, que es un poco lo mismo que hago yo, pero bueno. He visto que hasta youtubers de España relacionados con las artes han reaccionado, como Gema Vadillo, y todos hacen exactamente el mismo movimiento, y me pregunto cómo la gente puede ser tan predecible. Hasta PewDiePie era predecible en su vídeo. Dejadme que me explique. En primer lugar, estuve viendo este vídeo para informarme de qué había pasado, porque si tiene que ver con dibujo e ilustración me interesa. En él, el tipo que hace la reseña comenta que el éxito del ultra popular youtuber / streamer / lo que sea se basa en una serie de pasos que todo artista sigue para desarrollarse. Uno de ellos sería la práctica deliberada, que me pregunto yo: ¿cómo es la práctica si no es deliberada? Pero bueno, el método constaría de 3 pasos. El primero, identificar las habilidades de los expertos, o lo que los convierte en expertos. El segundo, que sería la práctica sistemática, que consistiría en enfocarse en algo muy concreto como el retrato o algo así. Y el número 3, que es recibir la retroalimentación o tutela de un tutor o un maestro que nos guíe. Así que si lo que queréis es acabar muy frustrados y no aprender a dibujar nada nunca, podéis seguir estos pasos. Observad, aquí hay lo que se conocen como 3 expertos de arte. Imaginad que los admiráis y queréis seguir sus pasos, para ser igual de buenos que ellos. Seguir sus pasos basándote en estas 3 imágenes no te va a servir de nada. No lo vas a entender ni vas a llegar a ninguna parte. Y eso es porque el enfoque que generalmente se hace del trabajo creativo se centra en los resultados, en la imagen final, en cómo conseguir imitarlos, cuando todo debería ser sobre el proceso. Ya no solo el proceso para llevar a cabo la obra concreta, sino por el que ha pasado el autor para llegar a ese punto, su aprendizaje y su desarrollo. Al parecer al famoso youtuber siempre le gustó dibujar y todo eso, y ahora que el pobre pues se lo puede permitir, se ha lanzado a ello. Así que por fin nos va a deleitar con esos consejos de genio que nos prometen los analistas. Debo decir que convertirse en artista o en experto de las artes no es una decisión como tal, ni tampoco está conformado por ese tipo de pasos. PewDiePie sencillamente ha aprendido a dibujar un poco, que no es convertirse ni en artista ni en nada. Tampoco se ha convertido, por supuesto, en un profesional. Y es que aprender a desarrollar una habilidad como el dibujo no es ser artista, tampoco es ser profesional, y ni siquiera significa ser bueno. Además, el manga es un estilo que, con poco, tiene resultados atractivos y llama la atención de una gran masa de gente. Es muy resultón. Yo, por ejemplo, no recomiendo nunca empezar por ahí. Jamás. Pero os voy a explicar por qué siempre se empieza por ahí. Que este tío haya aprendido a dibujar se cuenta como algo muy sorprendente. Y la verdad es que no entiendo por qué. Bueno, a ver, sí lo entiendo, pero no lo entiendo. Porque desde mi perspectiva, a priori, y salvo que existan defectos graves o muy importantes, aprender a dibujar está al alcance de cualquiera, a la vista está. Pero hay un pequeño problemilla, y es que celebrar ese éxito tan básico y tan nimio como la gran genialidad no es solo tratar de darle jabón a una estrellita, sino fomentar de una muy indecente manera la mediocridad. De unos años a esta parte, el manga y el anime han cobrado una tremenda popularidad. La oferta de la cultura japonesa a través del entretenimiento desde los 80 hasta ahora es uno de los grandes movimientos de conquista cultural de Oriente a Occidente, y es ahora el manga el producto de historieta ilustrada, reemplazando al cómic nacional y al americano que más se consume tanto en papel como en digital. No recomiendo en absoluto el manga para empezar a dibujar. Muchas de las formas de algunos estilos de mangakas aparentan enfocarse en los fundamentos, pero realmente los obvian. Si no los manejas, el manga te permite saltártelos y replicar los resultados de otros con facilidad, por lo que al imitar algún estilo concreto de algún mangaka te puede resultar en algo muy bueno y queda muy bien, otorgando una gran sensación de progreso y de capacidad. Esto es porque ese minimalismo propio del estilo sintetiza mucho algunas formas complejas, sobre todo en el rostro. Es un estilo agradecido, en otras palabras, que parece que con poco consigues mucho, que es lo que quiere todo el mundo, practicar poco y obtener resultados muy grandes. El manga premia la mediocridad. Las líneas minimalistas muy enfocadas en la expresividad de los personajes, muchas veces caricaturescos, son fáciles de replicar, y las disposiciones, las formas y otros elementos se pueden replicar y lograr con poco esfuerzo. Y aunque a mucha gente el manga le es puerta de entrada al dibujo y la ilustración, debe
debe serlo como un interés, pero no como una fundación de estilo, no como una introducción. Para mí los dinosaurios y los animales fueron una introducción, los monstruos como Godzilla y otros bichos así, pero hoy en día no los hago. Por eso entiendo que cualquier cosa puede ser un motivo y algún lugar para empezar, pero esto no significa que vaya a ser algo que vayas a realizar de verdad, ni algo que realmente te sirva para mejorar. Por eso la gente intenta imitar algunos estilos, como hace PewDiePie, que son los estilos con menos esfuerzo, y sin embargo ni él ni muchos de los que se inician a dibujar tratan de copiar a Boichi, a Kentaro Miura o a Takehiko Inoue. Con esos no hay huevos, ¿eh? Este desarrollo es un engaño, pero no un engaño por parte de PewDiePie porque sea malo, sino es un autoengaño por parte de la persona que mira, que quiere convencerse de que este progreso significa realmente un desarrollo sobre el control de los fundamentos del dibujo, cuando no consiste más que en una mera réplica. Replicar es muy sencillo, copiar, emplear calcos, eso no es crear. Sí, estás dibujando y tiene que haber una conexión ojo-mente-mano, pero no expresa control. Dibujar, representar la realidad mediante las herramientas del dibujo o la pintura y expresarlo a tu manera, que es lo que llamamos estilo, es una cuestión de comprensión, no una cuestión de réplica. Y aprender a replicar a menudo pasa por no comprender, pero da resultados, simula control, simula progreso y desarrollo. Lo he visto durante muchos años, gente que no tiene el talento o el trabajo requerido pero que copiando han conseguido el aplauso fácil, convirtiéndose en personas que se supone que saben y que tienen mucho talento, pero que luego no han podido continuar ni desarrollarse como artistas, porque no lo son, aprendieron a copiar y la gente de alrededor aplaudió resultados que no comprendían y eso les hizo creer que sabían más de lo que realmente sabían. Hoy en día esa gente no solo no dibuja, sino que al no saber hacerlo no pueden hacer nada que no sea copiar imágenes, que requiere tiempo y paciencia, claro, pero nada más. El absurdo de querer vender el dibujo como una habilidad que se puede desarrollar con la voluntad de comprar un cuaderno y ponerse sin demasiado estudio, porque la cosa trata de embarcarse y ya está, es el negocio de las redes. Y es indudable que sin practicar uno nunca mejora, pero no con práctica deliberada ni métodos o palabras rimbombantes que no tienen ningún sentido, nada de eso sirve. La práctica ha de ser controlada, vas a tener que trabajar mucho, así que lo siento si eres comunista. Y en complementación a esa práctica debe haber un gran ejercicio de estudio, de comprensión. El estudio y la reflexión son aquí tan importantes como la práctica. Debemos estudiar, reflexionar y ejercitar la imaginación. O sea, aquí no estoy hablando de estudiar en plan hincar los codos. Y cuando hablo de la imaginación, no hablo de la imaginación como manera de hacer volar la mente, con lugares, ideas o criaturas o lo que sea. No, la imaginación como entorno de simulación de formas, de comprensión espacial, del volumen, de la textura, de la estructura. Ahí es donde está la clave. Y es cierto que cada uno tiene su manera y que llegará a distintos puntos por diferentes vías para expresarse mediante el dibujo. Pero si uno quiere expresarse de una manera concreta y quiere tener control sobre lo que hace, deberá aprender, controlar y ejercitar ciertas cosas. No vale con coger un cuaderno con un manga así al lado y ponerte a copiarlo, eso no sirve para nada. Por eso las referencias se llaman referencias, porque las estás empleando para fabricar algo nuevo, no sencillamente para replicar. Los ejercicios de réplica, como por ejemplo dibujar desnudos o hacer bodegones, no son para lucirse ni demostrar lo buenos que somos, son ejercicios de comprensión del volumen, de la forma, de la anatomía, de la luz o del color, pero son eso, ejercicios. Cuando ves a un autor que hace algo bueno y que te gusta, no debes aprender lo que él hace para hacerlo igual. Eso te llevará al fracaso de no comprender por qué no lo puedes conseguir tú por tu cuenta, o solo te permitirá replicar esa imagen, pero no te dotará de las herramientas para crear cosas nuevas a partir de ahí. Debes comprender lo que él hace, cómo y para qué, cómo le encaja en su manera de expresar ciertas cosas y entonces sopesar si a ti te sirve o no te sirve, y lo aplicarás a tu manera, una vez hayas comprendido en qué consiste. Es cierto que muchas veces lo que alguien necesita es simplemente soltarse. Ahí sí estaría bien eso de comprarse un cuaderno y empezar a dibujar, para encontrar que el ejercicio de la mano y la conexión de la mente y esta es lo que realmente implica tener un buen manejo, soltura. Porque muchas veces en esto del dibujo que tu mano haga lo que quieres que haga es muy difícil y puede ser muy desafiante para gente que jamás ha cogido un lápiz para desarrollar una forma precisa. Una vez que hayas entrenado un poco tu mano para ajustarse a los movimientos o la comodidad, podrás realizar cosas con soltura. Este ejercicio motor es una de las barreras reales a las que se enfrenta mucha gente que dibuja, e incluso muchos de los dibujantes tienen problemas a la hora de sostener herramientas de maneras alternativas, porque no están acostumbrados a ello. Yo antes, en el bachillerato sobre todo, cuando dibujaba en caballete, sabía dibujar con mucha soltura sujetando el lápiz o la barrita de carboncillo de esta manera, en vertical. Hay que entender que ciertas maneras de desarrollar un ejercicio implican el trabajo primero del hombro, luego del codo, luego de la muñeca
Y finalmente de los dedos. Que esto parece un poco estúpido, pero es real. Por eso dibujar, o aprender a dibujar, es más que tontear copiando manga para conseguir resultados que parezcan profesionales, porque parece que emulan a los autores de los animes que ves todos los días. Dibujar es más, y mucha gente entra al mundo de la ilustración queriendo ser dibujantes de manga, y eso está bien, pero lo siento mucho. La ilustración, el dibujo, la pintura o las artes pictóricas son mucho más, y a veces hay que entender mucho y comprender mucho hasta llegar a lo del manga. Entornos, visión espacial, el volumen, las formas básicas, la anatomía y otras estructuras mecánicas. Sobre todo en el manga, que aparecen muchísimos robots, androides, monstruos. Hay que aprender sobre entintados, coloreados, pinceles, plumillas, estilógrafos, entintado digital. Es mucho más que saber cuadrar una cara de manga. Por eso PewDiePie no se ha convertido en un dibujante de manga, mucho menos en profesional. Y en absoluto es un artista ni nada de eso. Lamento romperos la burbuja de las ilusiones, pero es que es así. Muchas veces para la mejora real, la cuantitativa y cualitativa, para desarrollar las habilidades cognitivas que requiere el dibujo, necesitas de un maestro, de un tutor, alguien que sepa más que tú para que te puedas desarrollar. Y ese alguien no te va a aplaudir, seguramente te diga muchas cosas que no te va a gustar escuchar. Esto es un poco como una ciencia, y algunos conceptos a veces son abstractos, algunas herramientas son raras o muy complicadas, difíciles de controlar, algunos materiales son raros y difíciles de encontrar, difíciles de aplicar o de incorporar a la manera que tienes de expresarte. No es una cosa de un cuaderno y a dibujar y ya está, soy artista, qué bien lo hago. Te puedes frustrar mucho y puedes no entender por qué a veces sí progresas y por qué otras no progresas en absoluto, arrastrando fallos y problemas durante años, siendo incapaz de asimilar conceptos que son básicos y que el no saberlos te puede lastrar. Estrategias que has tenido siempre y que ahora de pronto están sujetas al cambio cuando empiezas a enfocarte en fallos que tenías antes precisamente por solo querer dibujar manga y no hacer caso a un desarrollo que realmente necesitas, pero que no sabes que lo necesitas, porque te dejas llevar por el querer que dibujar, que el arte es una cuestión de desarrollar una imagen que simule unos resultados, pero es que implica mucho más. Al final del día, PewDiePie es un millonario que hace esto o porque se aburre o porque no tendrá nada que hacer. Es un accesorio el desarrollar una habilidad que tenía medio muerta, una actividad que desempeña con gozo y para tener contenido que subir a su canal. Ni siquiera se percibe como una necesidad expresiva, ni que haya un especial gozo investigador en los procesos o la comprensión de más allá de lo que conlleva un progreso lineal y bastante aburrido para mostrar. No le importa demasiado y sin embargo los títulos de los vídeos son una locura, como ¿por qué los consejos de arte de PewDiePie son de genio? Que es que lo veo y me da la risa. No es un autor como para dar lecciones, es un random haciendo cosas, pero como es uno de los más grandes de la plataforma de todos los tiempos, pues cualquier mierda que haga va a ser la hiperhostia. Y es que PewDiePie reconoce que hacer todo esto ha significado para él un proceso de gozo y todo el rato estaba enfocándose en intentar pasarlo bien, pero es que aprender a dibujar, dominar lo que vienen a ser las artes, muchas veces pasa por frustrarte y acabar jodido y sin saber qué coño está pasando o qué coño tienes que hacer. A veces puede ser una labor muy forzosa y una tarea que da mucha pereza. Viendo el vídeo se comprueban los pasos erróneos que sigue todo el mundo. Y os los voy a explicar. Primero cambia de técnica y deja atrás el grafito para empezar a meterse con las tintas. Pasar de dibujos cutres, así emborronados y sucios, a que tengan un entintado y un aire más profesional, está mucho más cerca de una imagen final para no perder la motivación. Porque tener 365 días de cuadernos llenos de dibujos roñosos a lápiz, de lo mismo una y otra vez, se percibe como un estancamiento. Además, pasa de dibujar caras de chicas anime, que son bastante más sencillas, a dibujar hombres, que ya requieren un control elemental de la figura que no posee. Y es que se notan los resultados, por eso se ve que los trabaja mucho menos. Y para colmo, Bai dice que después de 300 días de repetir la misma mierda, se compró unos libros de cómo dibujar anime. Este es el primer gran fallo garrafal que comete todo el mundo: comprarse un libro de mierda para aprender a dibujar. Ese libro y el contenido que hay en él le rebasa. Esos libros y sus normas pasa porque tengas un conocimiento y una capacidad de observación previas. Hay un montón de figuras tridimensionales complejas, de anatomía compleja, de formas que primero hay que entender para luego poder replicar. ¿Por qué la clavícula tiene esa forma y no otra? ¿Por qué se pone así en esta postura y no se pone así? ¿Por qué esas cajas torsionan de esa manera? ¿De qué sirve saber eso? Y al sentirse frustrado porque ya ha llegado a un tope técnico,
pasa totalmente del cuaderno y empieza con el iPad. ¿Por qué hace esto? Porque con el iPad todo es muchísimo más rápido, muchísimo más suave y permite obtener los resultados antes. Sobre todo cuando dibujas anime, hacen falta los marcadores, papel adecuado, herramientas de entintado, no marcar mucho el papel con el lápiz porque al borrar luego es una movida y se ensucia mucho, cómo combinan los colores o cómo se funden los unos con los otros, entender las sombras y los tonos, cómo hacer un brillo, dónde dejar una reserva de papel blanco y dónde no, cuando el papel tiene demasiada tinta o incides demasiado con el marcador se puede estropear y se emborrona todo. Es un montón de información y de trabajo. La tableta gráfica nos ahorra todo este proceso. Podemos repetir líneas sin tener que borrar haciéndolas y deshaciéndolas con simples comandos. Podemos colorear sin tener que comprar nada, sin tener en cuenta materiales que podamos combinar ni soportes adecuados. Papel con X gramaje, satinado, con textura, prensa fría, prensa caliente, todo ese coñazo. Y lo mejor de todo es que podemos concluir el trabajo en un mismo soporte de manera rápida y sobre todo de manera cómoda, aplicando masas de color uniformes y grandes sin tener que preocuparnos de técnica, de gastar mucha tinta o mucha pintura, sin tener que preocuparnos del formato A3, A4, A5 y sobre todo que con los efectos de las capas, los pinceles y poco más podemos pulir una imagen con una comodidad extremas, habiéndonos saltado muchos pasos como el empleo de aerógrafos, crear texturas, en fin, si es que es de locos. Y obviar todos esos pasos solo tiene una intención: conseguir un resultado, conseguir una imagen terminada y poder saciar nuestras ganas de obtener algo rápido sin el esfuerzo que requiere. Y así la imagen está terminada. Parece que hasta está guay y todo. La gente le da like, me aplauden y ale. A seguir. Si eres una persona a la que le gusta de verdad esto y se lo quiere tomar en serio, esta es la receta perfecta para el fracaso. Y es que en una mayor o menor proporción, la mayoría de ilustradores o dibujantes que se encuentran en activo siguen o han seguido con anterioridad estos pasos. Yo, por ejemplo, considero que trabajar en digital tendría que estar prohibido hasta llegar a cierto nivel de desarrollo. Y es que al final, el por qué he hecho este vídeo es porque este proceder, esta manera de actuar y de pensar sobre las artes puede causar muchos problemas, tanto la de PewDiePie como la de la gente que le aplaude, porque realmente habrá mucha gente ahí fuera que tiene ganas de aprender y que están en genuinos problemas, que necesitan las respuestas, la ayuda y la convicción para trabajar duro, o para dejarle hacerlo porque se han equivocado de mundo y ya no quieren seguir. Gente que hace esto para expresar o con la intención de convertirse en profesionales de verdad, en gente grande con algo que decir, con algo que mostrar, gente a la que realmente esto le importa. Y resulta que ahora llega PewDiePie y en 4 días empieza a hacer cosas mierdosas que todo el mundo le aplaude, mientras que otros que realmente se esfuerzan no tienen ningún tipo de relevancia, cuando están esforzándose en crear de verdad y en salir de problemas. Y yo considero todo eso tóxico. Este premio exagerado de qué fantástico y qué maravilla que hayas hecho lo mínimo, porque o te aburres o te apetece, o porque es material para vídeos. Y sé esto porque yo he sido de esas personas que se lo tomaban en serio más allá de una habilidad tonta para destacar o para llamar la atención. Y con el paso del tiempo, muchas de esas otras personas premiadas por hacer nada nunca terminaron dibujando, ni mejoraron ni se han dedicado a ello. O sea, no era importante realmente para ellos. Y a gente como a mí, por ejemplo, que sí se lo tomaban en serio, se les dio de lado para aplaudir imágenes cutres y los intentos perezosos de otros. Y cada vez que veo que eso vuelve a suceder es que me hierve la sangre, porque ya no es que me suceda a mí, es que le sucede a la sociedad, a la masa de los artistas online. Y estos grandes vídeos llenos de visitas y comentarios son un ejemplo colectivo de esa vivencia particular. Hay otras muchas personas ahí fuera haciendo cosas fenomenales y todo el mundo dando palmas con las orejas porque el youtuber millonario de turno resultó hacer algo bien porque se aburría. Es que ni siquiera está bien. Así que a la mierda. Aplaudir resultados mediocres de gente que lo hace mal no os hace mejores y ni siquiera ayuda. Buscad a esos pequeños creativos que sí son un ejemplo real y que sí se esfuerzan en privado y mostradlos si queréis ayudar y queréis darle la notoriedad que merecen. Haced importante su esfuerzo, que tiene mucho más sentido que el de millonarios jugando a copiar manga. Y si hay gente que quiera aprender de verdad, no os fijéis en los tips de PewDiePie porque es un genio, seguid estos pasos, olvidad eso. Consultad a gente que sepa de verdad, apuntaros a una escuela, hablad con un profesor y no pretendáis que con gestos en las redes o con vídeos de 5 tips para mejorar en el dibujo vais a lograr algo que no sea engañaros o hacer copias del trabajo de otros para que los demás os regalen un aplauso. No vais a ser felices de esta manera. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, compartid el vídeo si queréis y nos vemos en el próximo vídeo.